Abelardo de la Espriella lleva poco más de 2 semanas en la presidencia de Colombia, pero ya ha tenido que enfrentar algo que ningún gobierno puede predecir, una catástrofe natural de magnitud nacional. El terremoto del 10 de agosto no solamente dejó cientos de muertos, heridos y una enorme destrucción, también convirtió los primeros días de gobierno en su primera gran prueba de capacidad de gestión y liderazgo de crisis. Las promesas de transformación nacional en materia de seguridad pública, reducción del gasto público, cambios institucionales y una nueva orientación en la política exterior y macroeconómica del país tuvieron que verse condicionadas por la tensión de la emergencia y sus víctimas, lo cual no estaba libre de controversias, cuestionamientos sobre algunos nombramientos y críticas a la respuesta oficial frente al terremoto. En este sentido, si bien es cierto que es prematuro hacer balance de su gestión, ya podemos tener nociones iniciales de cómo su equipo concibe la política, no desde el antagonismo de la oposición, sino ahora en el plano gubernamental. Hoy en Mirada Semanal examinamos sus primeras decisiones, la respuesta a la tragedia y las señales que empieza a definir el nuevo presidente de Colombia. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como habíamos conversado en los últimos días a propósito de esa tensión que se había generado en Colombia, a propósito de este cambio que tradicionalmente en Colombia ha sido un proceso administrativo de rutina. En el caso colombiano del 2026 fue una dinámica de muchísima tensión entre Petro y de la Espriella. Y de alguna manera, pues eso como que ya presagiaba un poco esas tensiones que iban a persistir empezando estos primeros días de gobierno, un inicio de gestión que está asignado por la catástrofe natural que ocurrida en Colombia, un sismo, bueno, un terremoto de grandes proporciones que tuvo afectaciones principalmente bueno, en el epicentro, ¿no? Que fue San José de Palmar, en el departamento de Chocó, pero que incluso llegó a sentirse en Bogotá, Cali, Medellín, Manizales, incluso se registran pues el efecto en Ecuador, en Panamá, incluso Sí, en en la Panamá. zona andina, sí, en la zona Doy, andina, doy testimonio de que en Panamá se movió. Justo sí. hasta a esta hora que estamos grabando, 7:30 de la mañana, se movió la mesa donde estaba desayunando. Imagínate, entonces, y claro, y también en la zona andina venezolana, y por supuesto, esto marca, por supuesto, un inicio de gestión que me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, porque bueno, desde el primer día ya quiso hacerse sentir, ¿no? La diferencia, la distinción con el gobierno de Petro, no tan solo en su estilo, en su forma, en esa misma campaña de tanta crispación, sino también en las primeras medidas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo miras tú esta primera semana de gestión? Sé que, por supuesto, el impacto humano del terremoto marca, por supuesto, cualquier agenda, ¿no? Pero me gustaría un poco tu apreciación general de qué pudiera presagiarse para lo que viene en esta primera fase del gobierno de la Espriella. Adelante. Sí, bueno, empecemos con el panorama político colombiano que había 24 horas antes del sismo. Hay que recordarlo. Petro seguía negando el triunfo legítimo de la Espriella, poniendo dudas sobre ese resultado, lo cual, pues claro, genera un clima muy negativo, ¿no? Que el teórico perdedor de unas elecciones no reconozca la derrota. Y bueno, no era Petro el perdedor, porque el perdedor sí que, Iván Cepeda sí que había reconocido el resultado, pero de alguna manera, claro, era el presidente, se trataba del presidente saliente y el líder de la izquierda colombiana. Entonces, en ese sentido, el presagio era muy malo, porque era embarrar, deslegitimar el gobierno inicial. Esto podía recordar un poquito a lo que pasó ya hace 20 años en México, cuando López Obrador negó la legitimidad del triunfo de Calderón en el año 2006. Pero ya digo, entonces este era un auspicio malo para comenzar una legislatura en la que conviene recordar que de la Espriella es un hombre sin experiencia política, con un partido político muy pequeño, que tiene que apoyarse en otras fuerzas políticas y aún así le va a costar y va a tener que negociar tanto en Senado como en representantes la legislación. Pero de pronto, claro, el escenario cambió radicalmente
como bien has señalado, bueno, la vida es así, no tenemos la programación de lo que ocurre al día siguiente y el sismo, pues claro, desbarató muchas estrategias, ¿no? Y acusó también una cosa que había sido negativa, y ahí hay que culpar a a los dos bandos, que había sido el traspaso de poderes durante el último mes, el mes previo a la toma de posesión de la Espriella. Como tú has dicho, Xavi, normalmente en ocasiones anteriores esa transición fue una transición, bueno, normal, administrativa, era técnica, se reunían los equipos de los ministerios para ver qué asuntos estaban pendientes, cuáles eran los más urgentes, etcétera. Pero todo esto se desbarató, ¿no? Y no había habido esa transición. Entonces, realmente, el gobierno de las Priellas es un gobierno que está recién, absolutamente recién inaugurado en los distintos ministerios y se enfrenta a una situación dramática como la que has señalado, ¿no? Con un efecto en varios departamentos importantes en Colombia. La impresión que tenemos es que la reacción fue buena y eso también fue buena y fue correcta, y eso también dice mucho de la fortaleza, ¿no? De las capacidades del Estado colombiano a la hora de atender un desastre como este, y ha marcado una diferencia enorme con lo que ocurrió en Venezuela hace casi ya 2 meses, ¿no? Donde la improvisación y todo estuvo presente. Aquí no ha sido así. Y esto, de una manera, ya digo, razonable dentro de lo que es el caos y demás, se ha ido conduciendo. Y hay que señalar también una cosa, y con esto termino, positiva de este tipo de fenómenos o de problemas luctuosos, y es que es una ocasión, es una oportunidad para que la sociedad cierre filas en torno a su gobierno, en torno a la administración, ¿no? Es un problema de todos, es un problema, aquí no hay una cuestión partidista, no hay una cuestión de izquierda o de derecha, sino que es una cuestión de afectados, de solucionar problemas, de encontrar personas desaparecidas, de abordar el tema del agua que no sea potable y todo esto, ¿no? Y entonces yo creo que esto es una buena oportunidad para el gobierno, para hacer las cosas de una manera muy sensata, de una manera no partidista, y yo creo que, ya digo, de momento, hasta lo que venimos leyendo y tal, se están haciendo bien las cosas. Claro, y por supuesto, evidentemente, estos son cosas que, por supuesto, mandamos toda nuestra palabra de solidaridad y aliento al pueblo colombiano y sobre todo también a los que ahora mismo sabemos muy bien, también poniendo en perspectiva lo que recientemente ocurrió en Venezuela, pues lo críticas que son estas horas, esta primera semana, para todas estas labores de remoción de escombros, de rescates, de atención también a los afectados. Y particularmente me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, Manolo ya comentó algo que tiene que ver un poco con ese contraste, ¿no? Con esas capacidades instaladas, esas capacidades también de atención a una crisis que obviamente sabemos muy bien que son impredecibles, pero que a la hora de que cuando ocurran, qué importante es tener una estructura mínima de contención y de atención a las víctimas. ¿Cómo miras tú particularmente, la misma pregunta a Manolo, o sea, cómo miras tú particularmente este inicio de gestión, considerando pues que claro, esta catástrofe, pues por supuesto, también dentro de la parte, digamos, dentro de lo positivo, si cabe, entra también, son ejemplos inmejorables para incorporar buenas prácticas, ¿no? Sobre todo a efectos de gestión pública, ¿no? Bueno, creo que al principio, es decir, de la Espriella tenía 2, 3 días en el gobierno cuando ocurre el sismo y esas son etapas difíciles para cualquier gobierno porque están los equipos entrando a sus puestos, sobre todo los cargos de libre nombramiento y remoción, los que están en las posiciones de decisión, obviamente no han tenido tiempo de aclimatarse. Y eso se notó en las primeras horas, a pesar de que hubo respuesta inmediata de los organismos los organismos de emergencia, ¿no? Que son, digamos, estructuralmente hablando, eso está allí, está presente y hay competencias, los mismos militares también. Sin embargo, la profesora Sandra Borda en reiterados
comentarios en redes sociales, em, señaló, ¿no? Algunas inconsistencias, sobre todo de parte del gobierno de la Espriella, de rechazar cierto tipo de ayudas porque no estaban certificados los equipos. Eso no era del todo cierto. Ella compartió su opinión y dejó inclusive evidencia de que muchos de los equipos que están certificados internacionalmente por la ONU no formaban parte de la lista que luego de haber rechazado la ayuda internacional, el gobierno de la Espriella dijo que bueno, que podían aceptar la de Estados Unidos, Israel, y eso también fue motivo de crítica, ¿no? Que inclusive creo que el canciller tuvo que salir a aclarar que no había ningún tipo de discriminación de tipo ideológico, ¿no? Porque solamente habían mencionado esos casos. Eso, de alguna forma, lo que señala es que por una parte el gobierno estaba tratando de encontrar, ¿no? Una forma de manejar, de administrar la crisis, mientras que el resto del país, los gobiernos locales y regionales, fueron los que realmente tuvieron una capacidad de respuesta, primero porque están allí en la zona, eh, son zonas muy deprimidas en algunos casos. Yo estuve siguiendo la gobernadora creo que era Chocó, Ujú. eh, que prácticamente ella estaba metida en en la, en la situación. Recuerdo que hubo un caso de una familia que estaba desaparecida. Lo que sí noto, a pesar de que hay una enorme diferencia entre la capacidad institucional y operativa que hay en Colombia y que está ausente en el caso venezolano, porque por supuesto 27 años de destrucción de un aparato de Estatal, gobierno, claro. este, tiene consecuencias. Pero en el caso de Colombia se está viendo algo muy similar a lo que se ha visto en Venezuela, y es que es la sociedad civil la que está eh, cubriendo los vacíos, por Ujú. ejemplo, en algunos casos de rescate, remoción de escombros. Al parecer también están mucho más activos y están participando mucho más los vecinos porque hay ausencia de Estado. Eso lo he notado en algunos casos, sobre todo, insisto, estamos hablando de unas zonas económicamente deprimidas, donde, por cierto, hay mucha actividad de la guerrilla, y eso también dificulta que lleguen, me imagino yo, atribuyo a esa razón que lleguen más equipos de auxilio. Eso lo he notado, hay preocupación, por supuesto, porque esto sea algo más de incapacidad de respuesta que de que sea otra la explicación. Sin embargo, Claro. coincido que han mejorado a lo largo de estos días, han mejorado mucho la capacidad de respuesta, No, sin duda. y que me gustaría un poco, digamos, también tu apreciación, Manolo, sobre un tema que, sobre lo que a veces es difícil incluso conseguir hasta en la propia prensa, que es este tema también de la, por una parte de la coordinación a los niveles de gobierno, ¿no? En situaciones como esta, que es fundamental, pues la comunicación entre departamentos, la comunicación también entre ministerios, ¿no? La coordinación, sobre todo con la cooperación internacional, pero particularmente yo creo que, por ejemplo, ¿qué lecciones pudiéramos aprender de estos dos eventos que relativamente son cercanos en el tiempo, cercanos geográficamente también? Pues claro, también en el norte de Santander, los dos, el doblete sísmico en Venezuela se sintió ligeramente, pero se sintió y que de alguna manera pues también nos llama a recordar esas consignas que en su momento a principios del siglo XXI se hablaban sobre el tema de la coordinación y la integración latinoamericana, ¿no? La coordinación también en materia de atención a desastres, de corredores humanitarios, de puentes aéreos, ¿no? O sea, todas estas cosas que ahorita pareciera como que, bueno, cada país se las arregla como mejor entienda, ¿no? No sé cómo miras tú particularmente a propósito de situaciones que, bueno, como bien se conoce el caso centroamericano, con las lluvias, con las inundaciones en el sur del continente, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que no son ninguno de los tres somos especialistas en estos temas que a veces son muy técnicos, pero sí que tenemos idea de políticas públicas y tenemos idea de cómo, digamos, de cómo verlo teóricamente este tema. Em, yo lo plantearía en tres niveles. El primer nivel es el nivel, digamos,
previo a lo que supone una posibilidad de una tragedia por un desastre natural. Y esto, por ejemplo, tiene que ver con algo tan simple como que no se deben construir viviendas, no se deben construir negocios en cauces de ríos, ¿no? Que, este río está seco, si nunca baja agua, etcétera. Bueno, hasta que hay una gran tormenta, y baja el agua y se lleva todo lo que había ahí. O sea, y en el Ujú. ámbito de los terremotos, pues sabemos que, y los arquitectos, los ingenieros lo saben, hay una serie de reglas, hay una serie de coeficientes que tienen que cumplir con respecto a los cimientos, con respecto al material usado, etcétera. O sea, ahí hay un paso previo que ya está, que se conoce de sobra, o sea, y que hay una literatura y se quiere también un sentido común muy claro desde de siempre. Entonces, yo creo que lo primero es empezar por donde hay que empezar, correctamente, siguiendo este tipo de lógicas. La segunda cuestión tiene que ver, ya es algo más sofisticado y tiene que ver, antes usé el término, con las capacidades del Estado. Es decir, tú tienes que tener un Estado que tiene una serie de elementos cubiertos en mayor o menor medida en términos, si se quiere, de lo público y de lo privado, pero que todos conocemos. Van desde servicios básicos relativos a la educación, a la sanidad, etcétera, pero también a servicios básicos en casos de catástrofe y de coordinación. Esto supone tener un mínimo de burocracia y un mínimo de reglamentación para atender esto, por lo menos unos escenarios, ya digo, que puedan ser plausibles, ¿no? La caída de un meteorito es algo que se puede dar y se da, pero no es algo estadísticamente tan frecuente como pueda ser una inundación, una riada o como pueda ser un terremoto. O a las personas que viven en el ámbito, en una zona volcánica, pues una posible erupción, etcétera. Y el tercer nivel, que o se está desmantelando clarísimamente en los últimos años, es la cooperación internacional. Es decir, hay países que no tienen músculo suficiente para atender una catástrofe natural y requieren de la solidaridad internacional, requieren de países vecinos o de otros que estén más o menos lejos y que tengan esas capacidades. Claro, eso supone que organismos que conocemos de sobra, como yo que sé, puede ser Cruz Roja Internacional, por ejemplo, ¿no? Pues tengan un mínimo grado de, digamos, de presencia. Y esto, claro, supone trenzar una red multilateral de cooperación, de colaboración, etcétera. Y esa red, conviene no olvidarlo, la administración Trump, por ejemplo, se la ha cargado, ¿no? Si yo me cargo USAID, que era Ujú. un instrumento de Estados Unidos absolutamente maravilloso y ejemplar para muchas cosas, si yo me cargo eso, entonces cuando yo voy a intervenir, sí, voy a intervenir porque este país es mi amigo, pero yo no tengo ya, o no estoy tan listo, tan aceitado como estaba cuando tenía este organismo. Entonces yo creo que son estos tres los niveles en los que nos movemos, el nivel estrictamente diríamos técnico, el nivel de capacidad estatal nacional y el nivel de capacidad de cooperación internacional, los que tienen que funcionar. Y me temo que los tres están desatendidos. Entonces, claro, cuando ocurre cualquier cosa de estas, ya repito, desde una inundación a un temblor, pues tenemos las consecuencias que tenemos. Claro, y evidentemente también se dan también todas estas cosas tan lamentables también como incorporar dentro de la toxicidad y el extremismo político, ¿no? Que existe también. Muchas veces aparecen gobiernos que utilizan siempre este tema como un asunto también de lanzar una narrativa de Estado. Miren, mis muchachos estuvieron listos, pero no lo aceptaron. O sea, incluso lo vimos con el mismo caso de Delcy Rodríguez, que el primer día anunció una ayuda a Colombia, pues ayuda que hubiese llegado bastante, la verdad, sea bienvenida, ¿no? En la propia Venezuela, cuando ocurrió y que hubo ese silencio, bueno, tan luctuoso de de las primeras 48, 72 horas del siniestro. Y que, bueno, son cosas que, por supuesto, sirven, incluso rescato también de tu comentario, Manolo, lo importante también que es este tema de las comisiones de empalme, porque precisamente el rol de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres era uno de esos cargos que necesitaba tener
con bastante anticipación, o por lo menos un poco más de la sobrevenida que llegó ese mismo día del terremoto, para precisamente que se hiciera el traspaso de mando. Y claro, obviamente nadie podía haber imaginado lo que ocurrió, ¿no? Pero precisamente para eso está esa comisión de empalme, precisamente para eso está esas semanas previas, para que el cambio de gobierno no represente una alteración en la gobernabilidad democrática de un país, ¿no? Y eso creo que es uno de los elementos que pudiéramos destacar allí, como aprendizaje de lo ocurrido lamentablemente, y sobre lo cual reitero que desde acá nos sumamos a la palabra de apoyo y aliento al pueblo colombiano en este momento tan difícil. Por supuesto, estaremos aquí muy pendientes a cómo se van desarrollando todos estos acontecimientos, y bueno, nos veremos nuevamente aquí en Mirada Semanal para seguirle el pulso político a nuestra región el próximo domingo. Si te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.